Hola, en este video veremos entonces el cálculo de propiedades molares parciales. A los efectos de ver qué son las propiedades molares parciales y su significado físico, vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué ocurre cuando agregamos una gota de agua a una solución de agua y metanol? El volumen inicial, entonces, que tendríamos en un recipiente sería de N por B, ¿sí? Donde N son los moles de solución total, es decir, de agua más metanol, y B es el volumen molar, ¿sí? De la solución, a temperatura y presión ambiente. Entonces agregamos una gota de agua, ¿sí? Pura a esta solución, que también va a estar, esta gota de agua también va a estar TIP, y va a aportar entonces delta NW moles de agua a nuestro sistema. El aumento de volumen, digamos, que se podría esperar en el sistema, sería entonces el equivalente al volumen de agua, es decir, la gota de agua, delta NW, por el volumen molar del agua a la misma temperatura y presión. El aumento real, sin embargo, delta N por B de la solución, va a ser menor a el delta NW por el W del agua. Es decir, el aumento real del volumen de solución es menor al esperado, es decir, al volumen correspondiente a la gota de agua. El volumen efectivo, digamos, aportado, es decir, el volumen molar parcial de agua en la solución, qué volumen ocupa el agua dentro de la solución, entonces es menor al volumen que ocuparía el agua, digamos, molar que ocuparía el agua si está sola, digamos, o disgregada respecto de la solución. El volumen molar parcial, entonces, del agua en la solución, se define como el cambio de volumen neto, digamos, que sufre el volumen de la solución por la adición de agua, respecto del cambio en el número de moles de agua. Ahora, si nosotros consideramos un cambio diferencial, es decir, tomamos una gota cada vez más pequeña de agua y vamos alimentando al sistema, en el límite, para este delta de NW tendiendo a 0, el volumen molar parcial del agua sería igual a la derivada parcial del cambio de volumen de la solución, es decir, de N por número de moles de solución por el volumen de la solución, respecto de el número de moles, ¿sí? De agua en el sistema. Esto siempre a temperatura, presión y el número de moles de alcohol constante, ¿sí? En la solución. El volumen molar parcial lo vamos a representar entonces como B sub W, porque es para el agua, con una raya, ¿sí? Arriba. Sería el volumen que ocupa el agua, ¿sí? En forma parcial en la solución. Es la contribución del agua entonces al volumen total de la solución. Para una propiedad termodinámica M de una mezcla multicomponente se define una propiedad molar parcial a la derivada, ¿sí? Parcial de la propiedad total M respecto del número de moles de la especie I. Siempre a temperatura, presión y número de moles J distintos de I constantes en la solución. Entonces, si recordamos la definición de potencial químico, resulta que el potencial químico representa la energía de Gibbs molar parcial del componente I en la solución. Era la derivada, ¿sí? De la energía de Gibbs total, es decir, de N por G, respecto del número de moles de la especie I. Siempre a temperatura, presión y número de moles J distintos de I constante. Por lo tanto, el potencial químico no es ni más ni menos que la energía de Gibbs molar parcial de un componente en la solución.
sea una propiedad termodinámica extensiva, ¿sí?, en una mezcla homogénea de n componentes. Es decir, sea n igual a n1 más n2, n3 más así sucesivamente hasta n sub n, los moles totales de una mezcla. El diferencial de la propiedad total Nm en términos de las variables independientes, temperatura, presión y número de moles de cada componente, será igual, como vimos, a la derivada parcial, ¿sí?, de n por m respecto de la presión, a temperatura y número de moles de cada una de las especies que presenta la solución constante por un diferencial de presión, más la derivada parcial de la propiedad m respecto de la temperatura, también manteniendo constante el resto de las variables, en este caso presión y número de moles de cada componente constante por un diferencial de temperatura, más la derivada parcial de la propiedad total m respecto del número de moles de la especie 1 a temperatura, presión y número de moles J distintos de 1 constantes por un diferencial de N1, y así sucesivamente para los n componentes, es decir, la derivada parcial de m total respecto del número de moles del componente n a temperatura, presión y nj distinto de n por un diferencial de n. O lo que sería equivalente entonces, en términos de la propiedad molar parcial, a n por la derivada de m con respecto a la presión, a temperatura y número de moles constante por un diferencial de presión, más n por la derivada parcial de m con respecto a la temperatura, a presión y número de moles constante por un diferencial de temperatura, más la sumatoria de 1 a n de la propiedad molar parcial del componente I en la solución por un diferencial de Ni. De la relación que existe entre la fracción molar y el número de moles, entonces xi, ¿sí?, la fracción molar del componente I en la solución va a ser igual a el número de moles de ese componente en la solución dividido el número de moles totales, n. Entonces resulta que un diferencial del número de moles del componente I va a ser igual a xi por un diferencial de n más n por un diferencial de xi. Reemplazando entonces el diferencial de n sub i en la ecuación 1 que vimos anteriormente, entonces n por un diferencial de m, ¿sí?, más m por un diferencial de n será igual a n por la derivada parcial de m con respecto a la presión, a temperatura y composición constante por un diferencial de presión, más n por la derivada parcial de m respecto de la temperatura, a presión y composición constante por un diferencial de temperatura, más la sumatoria de 1 a n de la propiedad molar parcial del componente I en la solución, por xi diferencial de n más n por un diferencial de xi. Agrupando términos entonces respecto del número de moles n y un diferencial de n, se obtiene la siguiente expresión: n por un diferencial de m menos la derivada parcial de m respecto de la presión a temperatura y composición constante xi por un diferencial de presión menos la derivada parcial de m respecto de la temperatura a presión y fracciones molares constantes, ¿sí?, por un diferencial de temperatura, menos la sumatoria de 1 a n de la propiedad molar parcial del componente I en la solución por un diferencial de xi. Todos estos serían los términos que contienen n, ¿sí?, más m menos la sumatoria de 1 a n de la propiedad molar parcial mi de cada componente por xi, su composición en la solución. Todo esto por un diferencial de n. Esto será igual a 0. ¿Sí? En el primer corchete de la igualdad 1 está escrita para n igual 1. Es decir, el diferencial de m vimos que es la derivada parcial de m respecto de la presión a temperatura y composición constante por un diferencial de presión más la derivada parcial de m respecto de la temperatura a presión, fracción molar constante, diferencial de temperatura, más la sumatoria de 1 a n
de la propiedad molar parcial de cada componente por un diferencial de la fracción molar de ese componente en la solución. Y este término estaría restando dentro del corchete, por lo tanto se anularía con el otro diferencial de m presente en el corchete. Como los valores entonces del diferencial de n son independientes y arbitrarios, ¿sí? El segundo corchete, para que la igualdad se respete, debería ser también igual a 0. Es decir que m debería ser igual a la sumatoria desde 1 a n de las propiedades molares parciales de cada componente en la solución por la fracción molar de ese componente en la solución. Esta ecuación entonces puede escribirse en forma alternativa multiplicando por n, ¿sí?, la ecuación anterior. En este caso n por m, la propiedad de m total, ¿sí?, de la solución, va a ser igual entonces a la contribución parcial de cada componente a la solución, es decir, a la sumatoria desde 1 a n de la propiedad molar parcial, ¿sí?, de cada componente en la solución por el número de moles de ese componente en la solución. Esta es una propiedad termodinámica extensiva, ¿sí? Puede obtenerse entonces sumando las propiedades molares parciales de cada componente en la solución. Por lo tanto, una propiedad molar parcial puede ser identificada como la porción, ¿sí?, de esa propiedad total que aporta a la mezcla cada uno de los componentes que la integran. Entonces, dada una propiedad m en una solución, la misma podría expresarse de dos maneras equivalentes matemáticamente. Una forma sería a través del cambio, ¿sí?, de la propiedad de mezclado, como vimos anteriormente con las propiedades de exceso, o a través, ¿sí?, de las propiedades molares parciales. Sería equivalente entonces a hacer la sumatoria, ¿sí?, de xi por mi más el cambio de la propiedad de mezclado, ¿sí?, o sería equivalente a decir que es la sumatoria, ¿sí?, de las contribuciones molares parciales de cada componente a la solución. Nuevamente, entonces, las diferencias entre las propiedades molares parciales de un compuesto en la solución y las respectivas propiedades molares del compuesto puro son una consecuencia, ¿sí?, de las fuerzas que van a interactuar entre las moléculas de distinta especie cuando estén mezclados, ¿sí?, en solución. Estas fuerzas intermoleculares que están presentes en el componente A puro y en el componente B puro van a ser distintas a las fuerzas intermoleculares que van a tener los componentes, ¿sí?, A y B cuando estén interaccionando. Y esto modifica entonces las propiedades, ¿sí?, molares parciales respecto de las propiedades molares del compuesto puro. Bien, y hasta aquí llegamos entonces con la definición de las propiedades molares parciales y sus conceptos. En el próximo video veremos la ecuación de Gibbs-Huygens y su aplicación, ¿sí?, al cálculo de propiedades de soluciones no ideales.